Bienvenidos a otro video de mi canal. Hoy voy a contarte la historia sobre un vehículo argentino, el rastrojero, y las capacidades de los ingenieros argentinos de los años 50 que lo crearon. No, no, no. ¡Oh, no! ¡Guarda, guarda, guarda, guarda! ¡Oh, no! Está en reloj. Imagina que estás en la década de 1950 en Argentina y sos un ingeniero encargado de diseñar un vehículo que pueda soportar terrenos irregulares de las zonas rurales del país. La mayoría de los vehículos en ese momento no estaban diseñados para esas condiciones. Eso hacía difícil el transporte de los agricultores y los ganaderos a los mercados locales. Entonces, ¿cómo podrías crear un vehículo resistente y duradero que pudiera hacer frente a esos caminos de tierra y terrenos irregulares? Mucho, poquito y nada. Mucho es lo que carga, poquito lo que cuesta, nada lo que consume. Llena el tanque cada 1000 kilómetros y yendo a pie resulta tan económico. Así es el rastrojero Diesel. Si el video te gusta, te pido por favor que me lo hagas saber en los comentarios, así sigo haciendo contenido de este tipo. Bueno, así nació el rastrojero. Fue un vehículo diseñado específicamente para la agricultura y el transporte rural, siendo años más tarde desarrollados versiones para transporte de pasajeros. Raúl Gómez es considerado el padre del rastrojero. Ingresó a IAME siendo muy joven y se hizo cargo del proyecto desde su comienzo. Como comenzó la construcción del Institec, parece que Perón lo desafió a San Martín y le dijo: «Che, petizo, a ver qué sos capaz de hacer con esos tractores que hay allá». Un viernes a la tarde llegó San Martín, me mandó llamar y me dijo: «Ingeniero Gómez, ¿se anima a hacer un camioncito con ese tractor?». Y yo a los 28 años, ¿qué le iba a decir? Que sí. Fueron fabricados y desarrollados en Argentina, primeramente por industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado, luego por la Dirección Nacional de Fabricaciones e Investigaciones Aeronáuticas y finalmente por Industrias Mecánicas del Estado. Con su chasis de largueros y travesaños cero con una sección en forma de C, proporcionaba una rigidez y resistencia estructural suficiente para afrontar esos caminos de tierras irregulares. Además tenía una distancia entre ejes de 3 metros, lo que le proporcionaba mayor estabilidad en carreteras y terrenos irregulares. La suspensión era independiente en la parte delantera, con brazos triangulares y resortes helicoidales, mientras que en la parte trasera tenía un eje rígido con resortes semielípticos. También tenía un sistema de frenos de tambor en las 4 ruedas con un circuito hidráulico doble. Esto le proporcionaba mayor seguridad. Además, la dirección era de tipo recirculante de bolas con una relación de transmisión de 20:1, lo que le permitía un buen control y maniobrabilidad. El vehículo se ofrecía en varias configuraciones, incluyendo un camión, una camioneta y un chasis desnudo que podía ser utilizado para carrocerías especiales. La primera generación del rastrojero fue desarrollada a partir de los resabios que quedaron de una adquisición realizada por el Estado argentino, la empresa americana Empire Tractor Corp, consistente en casi 2.500 tractores. Finalmente, esos elementos mecánicos, tales como el motor naftero Willys de 4 cilindros y la caja de cambios de estos tractores, fueron utilizados para la motorización de las primeras unidades del rastrojero, capaz de generar una potencia máxima de alrededor de 60 caballos de fuerza, a 3.600 RPM. Cuando se terminó el stock de los 2.500 motores nafteros, el gobierno llamó concurso para empresas. La finalidad era sellar un acuerdo para proveer de nuevos motores para continuar con la producción de este vehículo. Fueron 4 de las empresas que respondieron a este llamado: Jenbach, Perkins, Fiat y Bokward. Terminó ganando Bokward por decisión del ingeniero Félix Sanguinetti. Bokward
presentó y desarrolló un impulsor diésel que permitió alargar la producción del rastrojero a la vez de permitir una reducción considerable de sus costos. La versión diésel, que se introdujo más tarde, era un motor de 4 cilindros en línea también, con una cilindrada de 3.1, un poquito más grande. El sistema de alimentación era por carburador en la versión de nafta y por inyección indirecta en la versión diésel. El motor estaba refrigerado por agua con un radiador montado en el frente del vehículo. Todas estas características convirtieron al rastrojero en un vehículo muy popular entre los agricultores y transportistas de todo el país. Su bajo costo y facilidad de mantenimiento lo hacían asequible para aquellos que necesitaban un vehículo resistente, confiable para el trabajo a diario. Su diseño versátil permitía adaptarlo a diferentes necesidades, como carrocerías especiales para transportar animales o herramientas de trabajo. Según el propio Félix, en una entrevista realizada poco antes de fallecer, a los 99 años de edad, comentó que el Bokward resultaba ser el más adecuado porque el Perkins era un motor pesado y el Fiat era lento. Bokward tuvo el compromiso de instalarse en Argentina para la producción local de esos motores, por lo que se fundó en la zona de Isidro Casanova el partido de La Matanza, la planta industrial Bokward Argentina S.A. en un predio de 19 hectáreas donde se produjeron inicialmente los motores de 42 HP y luego en el año 1965 los Bokward 52 HP. Cuando el rastrojero incorporó los motores Bokward de 42 HP, comenzó a popularizarse sobre todo por la diferencia que se notaba en el consumo, dado que este vehículo de trabajo gastaba menos cantidad de litros que los nafteros, y como el valor del gasoil no tenía impuestos, este vehículo rastrojero diésel marcó una diferencia importante al momento de prestar servicios. Permitió al rastrojero tener un mejor desempeño, sobre todo cuando estaba cargado. Fue a partir de 1968 que los rastrojeros tuvieron un cambio total en el diseño de la carrocería, pasando del reconocido Carucita a los que fueron denominados por el público los Caburé, dado este apodo que se le dio por los faros triangulares que vistos de frente se asemejan a la mirada de una lechuza. De esta manera, los rastrojeros con el nuevo formato de carrocería totalmente de chapa pasaron de formar parte del mercado automotriz con una presencia diferente, asemejándose a las modernas camionetas que se vendían por aquellos tiempos. Los Caburé tenían una carrocería integral, toda de chapa, aunque obviamente continuaron saliendo también las versiones con las tradicionales cajas de madera de pino Paraná. Este nuevo diseño de faros triangulares fue logrado por un equipo de ingenieros y diseñadores italianos, que fueron especialmente contratados por la IME, quienes trabajaron por meses en un galpón separado de la línea de producción, hasta que ese nuevo formato fue presentado en sociedad a partir de 1968. Estos Caburé motorizados inicialmente con los ya conocidos Bokward 52 HP y a partir de 1971 con los Indenor 488 de origen francés. Ya para el 1974 hubo un rediseño de la trompa de los rastrojeros, pasando de los faros con caretas cromadas triangulares a tener faros redondos con caretas cuadradas cromadas, además de una parrilla rectangular dividida en dos partes, una encima de la otra. Pero la popularidad del rastrojero no se limitó solo a Argentina. Su robustez y durabilidad lo hicieron atractivo para otros países de la región como Chile, Perú, Uruguay, que comenzaron a importar el vehículo. Con el tiempo, el rastrojero se convirtió en un ícono de la cultura popular argentina y un símbolo de la industria nacional. Tal es así que en determinado momento se podía observar en la calle infinidad de rastrojeros. Hoy en día en Argentina, al 2023, podemos decir que en un viaje de 30 kilómetros te cruzás con 2 o 3. Inclusive, algunos destruidos que se caen a pedazos, otros un poquito más enteros, pero
entendiendo desde qué época es este vehículo, la verdad que es algo increíble. Veamos un nuevo rastrojero diésel. Su fabricación se realiza en la planta de IME, Industrias Mecánicas del Estado, primer complejo automotriz del país. Hecho por argentinos y para argentinos, es el resultado del esfuerzo combinado de técnicos y operarios que han forjado un verdadero acierto automotriz nacional. El proceso industrial, las técnicas y materiales empleados responden a un cuidadoso planeamiento y estudio que se realiza en los laboratorios de investigación industrial con que cuenta la planta de Córdoba y concluye con la terminación de un vehículo que con su trabajo ayuda a construir la grandeza del país tanto en el campo como en la ciudad. Como siempre, la pista de pruebas tiene la última palabra para comprobar su estabilidad segura, la maniobrabilidad perfecta, la agilidad de marcha. Sí, puede dejar el salvavidas en casa. El camino duro comprueba su facilidad para trepar. Y si de volar se trata, aterriza sin problemas. Así es el rastrojero diésel, orgullo de la industria automotriz nacional. Hacia 1978 los directivos de IME avanzaban en un acuerdo con Peugeot para desarrollar en forma conjunta una nueva versión del rastrojero. Sin embargo, no todo fue color de rosa en la historia de este vehículo. Durante los años 70 la economía argentina cayó, como suele pasar en la Argentina, y la producción de vehículos nacionales se vio seriamente afectada. Antes de que la nueva pick-up nacional comenzara a rodar por caminos de otros continentes, la producción del rastrojero y de todos sus derivados fue suspendida el 22 de mayo de 1979, por disposición del autodenominado proceso de reorganización nacional que imperaba. Hubo un prototipo también que quedó sin llegar a producción, que fue el rastrojero doble tracción. Este estaba pensado para el ejército argentino, era un vehículo con tracción en las 4 ruedas, de los cuales las 3 unidades preparadas tuvieron diferentes destinos. Hasta donde sabemos, una de ellas fue enviada a África, para ser probada en condiciones extremas. De los otros prototipos hay diferentes versiones y no se sabe cuál es la cierta, pero sí vale mencionar que la empresa Peugeot Francia le reclamó una indemnización a la Argentina tras la cancelación del proyecto del nuevo rastrojero, ya que la automotriz había prestado servicios como especialista en la materia a la empresa estatal IME. A pesar de esta interrupción, el rastrojero dejó un legado duradero en la industria automotriz argentina. Hoy en día hay muchos entusiastas y coleccionistas que todavía mantienen los modelos originales y algunos incluso han desarrollado modificaciones y mejoras para hacerlos más eficientes y modernos.
A lo largo de su historia, este vehículo fue protagonista de hazañas importantes que dejaron a la vista su resistencia, su versatilidad y su fiabilidad. Como dato de color, a fines de 1953, luego de ser autorizados por la Asociación Cordobesa en las pruebas de regularidad, participó en la categoría principiantes, con uno de los prototipos de ensayo, ganando esa carrera y abriendo las puertas para nuevas competencias, casi siempre obteniendo buenas clasificaciones. Participó también en la carrera de las Américas, donde a causa de un incendio tuvieron retrasos, finalizando en el puesto 21 y quedando a un solo punto de clasificar. Y sin irnos más lejos, podemos hablar de un rastrojero que compitió 2 veces en el Dakar a partir del 2017, recorriendo en una ruta de desierto y montaña que pasó por las ciudades de Pisco, San Juan de Marcona, Arequipa, Perú, Uyuni, Tupiza, Bolivia, Salta, Belén, Chilecito, San Juan y Córdoba, Argentina. Además, en 2017 presentaron el proyecto de un nuevo rastrojero y que sería completamente eléctrico. Por todo esto, te digo, y sin miedo a equivocarme, que el rastrojero es un vehículo que está presente en la vida de muchos argentinos, especialmente en aquellos que vivieron en la década de los 70 y los 80. Este vehículo se convirtió en un compañero de aventuras. Fue indispensable para el trabajo de muchas familias argentinas que encontraron en él una herramienta confiable y resistente para sus trabajos diarios. Además, no fue solo un vehículo de trabajo, también se convirtió en un vehículo de aventuras. Muchos argentinos emprendieron viajes largos y usaron el rastrojero para recorrer caminos e ir descubriendo nuevos lugares. Y aunque este vehículo no se fabrica más, sigue siendo un vehículo muy querido y recordado por muchos argentinos. Su robustez, su seguridad y su adaptabilidad lo convirtieron en un compañero inseparable para muchas familias y un símbolo de la identidad argentina. Por todas estas razones, es mucho más que un vehículo, es una parte importante de la historia y de la cultura argentina. Para aquellos que lo conocieron, es un recuerdo entrañable de tiempos pasados y de experiencias inolvidables. Y para todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de conocerlo, es una leyenda que representa la fortaleza y el espíritu de todos los argentinos.